Quería tomarme 10 minutos antes de pasar a procesos colectivos. Lo estuvimos charlando con Cristina de la oficina de la Costa, y ahí ella me comentaba que tiene causas de mercado libre y que tiene muchas causas. Y bueno, creo que coincidas conmigo que la preocupación de ella es que ve que no hay colegas que estén haciendo derecho al consumo. ¿Por qué lo digo? Porque esto que parece muy teórico, discutir el tema de la confianza, fíjense la aplicación práctica que tienen. No sé, contalo vos, Cristina, estás trabajando en la imputación. Sí, no, más que nada en cuanto a la cuestión del mercado libre, esto le planteaba, porque no lo quise interrumpir cuando estaba hablando del tema. Por ejemplo, la defensa, por ejemplo, que puede pasar en otras situaciones, ¿no? La defensa que hace Mercado Libre es que ellos utilizan dos plataformas, una que es Marketplace y otra que es clasificados. Entonces, cuando uno hace la imputación de la multa, por ejemplo, porque incumplió un montón de deberes que marca la ley, la defensa que hacen ellos es que no le crean responsabilidad si la persona accedió por la plataforma de clasificado. Sí, por la de Marketplace, porque tiene una responsabilidad directa y una seguridad que le da Marketplace. Entonces, la defensa que hacen es que solamente la persona accedió al sitio y contrató con el vendedor. Y que Mercado Libre ahí no intervino, no tuvo la intervención directa, y bueno, si bien entendemos, y lo que bien explicó el doctor, y acá que le cabría la responsabilidad porque justamente uno accede por la confianza que le genera el sitio, ya desde el momento de que inicia el acceso a la página, ya Mercado Libre, por más significativo, pero ¿qué sucede? Ante el denunciante hacer la denuncia, no presentarse con un abogado avesado, se encuentra con la otra parte del abogado que representa a Mercado Libre, que solamente tiene el cuentito y que expone su defensa, su descargo de la misma manera en todos los casos. No podemos, a veces, la mayoría de las veces conciliamos, las menos de las veces no conciliamos, pero cuando no conciliamos, yo puedo hacer la imputación, pero si por ejemplo, mi representante, digamos, que me tiene que ratificar la multa, tiene un criterio todavía no ajustado a la ley, me dice, no, bueno, dejamos Mercado Libre afuera. Yo la imputación la hago basado en el tema de la confianza, es lo que puedo, digamos, discutirle, pero si no tengo un abogado que me pelee esa situación por parte del denunciante, es como que también queda muy ahí, porque después no me ejecuta nadie el daño directo que le pongo a Mercado Libre y la multa queda, digamos, en abstracto, porque después de la ejecución de la multa no es posible porque el juzgado de falta consideró que no me iba a ratificar la multa y ahí está. Y eso se da en muchas situaciones habitualmente. ¿Pero por qué? Porque el denunciante va sin abogado. Si el denunciante va con abogado, y el abogado mínimamente está informado o avisado como para poder defender la ley, tenemos más posibilidades. O sea, acá en la discusión no queda bastante vacía en esa circunstancia. ¿Viste ya? Me parece, viste, los dientes de... Claro, sí, no. Es todo un ejercicio, digo, me parece que el tema es que está bueno esto de la capacitación y todo, informarse porque no... Fíjense la cantidad de trabajo que nos estamos perdiendo por no ir a la oficina de defensa del consumidor. Fíjense que esto que parece una discusión teórica tiene una aplicación práctica que puede terminar en una imputación donde le pongan una multa, donde le reconozcan daño directo y donde aparte pueden hacer un proceso de daño y perjuicios con pedido de daño punitivo, donde ahí es una empresa muy grande. Entonces, no importa que haya sido una cajita de chocolates o un equipo de... No tiene que ver con la envergadura de la empresa. Y ese es el problema que los colegas no están viendo. Los procesos de consumo no tienen que ver con el daño efectivamente sufrido, sino con la actividad que genera la empresa, con la responsabilidad que tiene en el manejo de su conducta. Lo que la ley de defensa del consumidor
permite aplicar daño punitivo es por conductas. Y sobre todo que las conductas, la medición del daño punitivo tiene que ver con empresas grandes. Yo por eso digo, yo ya estaría, ya mañana voy. Yo quiero ir a la audiencia, no voy a cerrar, no me importa. Listo, inicio el daño. Por eso quería que ella contara esta experiencia, digo, nos estamos poniendo a la guita, mucha guita. Así que hay que empezar a pensarlo, por eso hay que apuntar mucho a las OMIC, porque las OMIC son las que nos van a dar trabajo y nos pueden dar de comer y no estamos aprovechándolo. Y después nos ayudan a preconstituir prueba o nos dan una imputación que nos sirve de base para iniciar juicio de daños. Entonces hay que ayudarlas y hay que hacer un asado acá arriba, mínimo, presente. Eso es lo que hay que hacer. Para cerrar el tema, y después, bueno, fíjate, después bájatelo, Cristina. Sí. Las dos discusiones eran plataformas de comercialización primero, buscadores, diferenciar responsabilidad de buscadores. Google es un buscador, vos pones y te aparece algo. Bueno, hubo un caso, el caso Rodríguez, una modelo, dice, bueno, demandó contra Yahoo y Google porque los vinculaban con sitios pornográficos. La Corte básicamente dijo, no, mirá, hay un problema que es la libertad de expresión en Internet. Entonces, no puedo pedirle a los sistemas de buscadores que hagan un ejercicio, digamos, de control de Internet. Discutible. La cuestión es que dice, básicamente, si hay un accionar ilícito y es denunciado a la empresa sí le genera la obligación subjetiva de tener que sacar los contenidos y los links. Eso es básicamente lo que dice este caso, Rodríguez. Bueno, distinto es los que no son buscadores, Mercado Libre. Mercado Libre es una plataforma de comercialización que genera confianza. En el marketplace y en el que estaba diciendo Cristina. Bueno, ¿qué dicen ellos? No, mira, esto es igual que un clasificado de los diarios. No, no es igual que un clasificado de los diarios. Porque un diario no me genera confianza en el vendedor porque no hay forma de que la genere, porque no es el negocio generar confianza. Entonces, cambia la lógica de la generación de confianza. Por lo cual, al planteo que le hacen que esto es sencillamente yo uno a las partes, no. Por eso una de las conclusiones esto fue el año pasado una reunión, un congreso internacional de derecho de consumo, una comisión de nuevas tecnologías, donde estuvimos con Federico, y una de las conclusiones era, bueno, el punto 9 es existen diferencias en la lógica de funcionamiento y de actividad desarrollada en los motores de búsqueda de Internet, como Google, y los motores de búsqueda de mercado electrónico, Trivago, Pedido. No es lo mismo. Las relaciones son distintas en el tema de las plataformas de comercialización. Y por eso se aplica el caso Rodríguez. ¿Qué te dice Mercado Libre? No, nosotros humildemente, me decía Flaco, consideramos que se aplica a Rodríguez, que nuestra responsabilidad es subjetiva si nosotros tuvimos alguna intervención. En realidad, bueno, no lo vamos a desmenuzar ahora, pero el fallo Rodríguez tiene algunas cuestiones que son discutibles, porque la verdad es que la Corte en algunos párrafos dice que no hay capacidad de las empresas de poder controlar los contenidos. La verdad es que sí hay capacidad ahora. Y de hecho, el propio Flaco de Mercado Libre me dijo que ellos tenían algoritmos de búsqueda para evitar fraudes. ¿Sí? Bueno, por lo cual, yo lo que te diría es que le digas que te informen cuál es la política antifraudes en el mercado. Que es lo que yo primero pediría, porque ellos lo reconocieron. Si vos tenés un departamento de antifraudes es porque estás preocupado por generar confianza. Entonces no me digas que no, que es un simple clasificado del diario La Capital. Permiso. ¿Sí? Y aparte de la confianza, es intermediario, porque el pago primeramente lo reciben ellos, absorben la comisión. No. ¿No? Cuando es clasificado, vos te contactas directamente con el vendedor y ahí está la excusa del Mercado Libre. Vos dices, no, pero bueno, está bien, pero publicito en tu página, o sea, no me vengas. Pero una plataforma que es imprescindible. Bueno, porque en este caso fue un pago y la no entrega del producto. Bien, entonces yo no me responsabilizo.
por lo que hay en el clasificado. Ellos contratan el servicio, pero vos arreglaste con el vendedor directamente. No lo pusiste a través de una empresa. O no sé si es Marketplace, sí. El sitio que ellos quieren de seguridad y confianza. Eso lo hicieron, eso no estaba antes, hace unos años atrás. Mercado Libre no tenía esa diferencia. Después, con el que entiendo que es queriendo ayornarse con el tema del consumidor, es que hicieron esa diferenciación y empezaron a hacer el descargo. ¿Cómo va a ser? Que, a ver, yo ya te digo, ya lo he disfrutado igual, pero por ahí no tengo el acompañamiento de luego y la verdad que la imputación queda, digamos, en saco roto. Pero bueno, ahí está. Semana que viene ando por allá. Mirá, último, y cambiamos de tema. Fíjate la conclusión. 12 bis. En el caso de plataformas cuyos servicios se basan en la representación de confiabilidad de usuarios desconocidos a través de un algoritmo y la intermediación entre estos usuarios, la plataforma debe internalizar el riesgo del cumplimiento de los usuarios. En tanto, ese es su riesgo empresario, en base al principio de buena fe y confianza, así como la protección de los intereses económicos del consumidor y del deber de información. Ahí tenés para terminar la imputación. Y hay que hablar con la juez y comisario. Y que le ponga una multa grande. Bueno, esto lo vamos otro día, vamos a ver si podemos agregar una clase que tenga que ver con todas las nuevas tecnologías, y si todos están dispuestos para venir, la agregamos. Lo que vamos a hacer, vamos a cambiar entonces ahora a procesos colectivos. Agrego un avillito. Dale. Tenemos contratado a un abogado especialista en sistemas electrónicos, etc., y nos va a venir a dar una charla sobre el tema del WhatsApp, la cuestión de la prueba, cómo bien, poder probar. perfecto. Va a ser específicamente nada más que eso es otro tema aparte. Los medios probatorios electrónicos, la verdad que hay que escucharlos, sí. Que eso necesitamos aprender también, para poder pedir bien la prueba, porque a veces fallamos en eso, ¿viste? ¿Sí? Sí. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos a una visión de procesos colectivos. Bueno, digo, para darle contexto, dentro de las cosas que hago, bueno, trabajo en la profesión y también soy abogado de consumidores argentinos, que es una ONG que defiende los derechos de los consumidores. Nosotros participamos en el caso CEPIS, lo que pasa es que se llama CEPIS y otros, y nosotros somos los otros. Y yo era el otro que firmaba, que hacía todos los papelitos. Entonces tengo una mirada desde la litigación de procesos colectivos, que no tiene que ver con la mirada que hay muchos miembros del Poder Judicial que te vienen y te hablan del inicio, que todo en la Edad Media, que bueno, yo tengo otra mirada más práctica de las cosas. Y un poco negativa también. Así que bueno, la idea es contarles cómo funciona un proceso colectivo, qué es lo que hay en juego. No pretende ser una clase teórica profunda, sino que comprendan, y también tiene que ver mi preocupación por un proyecto que hay que tiene que ver también con el laburo. Yo siempre miro las cosas desde el laburo de la profesión y de los colegas. Bueno, después van a ver por qué digo lo que digo. Bueno, características de un proceso colectivo. Tenemos un gran número de sujetos afectados. Todos se ven afectados por el mismo agente dañador. Generalmente el daño que sufren tiene una trascendencia social, política, económica muy grande, y genera problemas de índole política. Y le genera un problema también a los jueces, que tienen que resolver contra el Estado. Una de las características también requiere tratamiento unitario, porque, digamos, es el caso típico de derechos individuales homogéneos, que no tiene sentido hacer una litigación individual porque explotamos a los juzgados. Y esto de externalidades económicas indeseadas que se derivan del no tratamiento económico, del no tratamiento colectivo, son gastos que se pueden generar a los consumidores por no tener la posibilidad de acceso a un proceso colectivo que les ahorre el dinero. Esto más o menos. Bien, pero ¿qué es un proceso colectivo? Cuando hablamos de un proceso colectivo,
estamos discutiendo un sistema procesal para hacer efectiva la garantía de debido proceso que reconoce el artículo 43. No es más ni menos que eso. Es decir, ¿cómo hacemos para efectivizar lo que dice el artículo 43 de la Constitución Nacional? Ahora, ¿qué pasa? Las vías procesales son novedosas porque las vías normales de un proceso individual no te calzan en un proceso colectivo, pero también hay que cambiar la noción de los conflictos, digamos, que el conflicto colectivo no es igual que el conflicto individual, hay otras cosas, sobre todo hay muchas cuestiones de carácter de política incluidos en estos conflictos colectivos. Entonces, las discusiones dentro de los procesos colectivos no son exclusivamente jurídicas, sino que tienen una fuerte connotación política. Bueno, es lo que decía. Entonces, cuando vos estás en un proceso colectivo, tenés que trabajar con conflictos de interés público, pero con instrumentos procesales que no fueron pensados para eso. Entonces te genera un grave problema porque en muchos casos vos estás navegando en aguas que no sabes exactamente para dónde tenés que ir. Bueno, ¿cuál es el objeto de los procesos colectivos? Principalmente los procesos colectivos están pensados para fiscalizar políticas públicas, pero también se utilizan para controlar el comportamiento de empresas. Pero digamos, yo tengo más la mirada de los conflictos colectivos como una forma de poder hacer control de políticas públicas. Es eso, porque en realidad la mayoría de los procesos colectivos que hago son contra el Estado, no contra empresas privadas. Pero bueno, la Comisión Interamericana ya dijo que la lógica del sistema de procesos colectivos es una nueva forma de fiscalizar políticas públicas por diversos actores sociales. En general, a los estados les molesta que le pongas una acción colectiva porque ponen en tela de juicio una decisión política. Bien, veréis lo que decía, es una herramienta de defensa contra el Estado. Y acá porque digo que no es una herramienta para ser usada por el Estado. Ahora les voy a contar un caso de un proceso colectivo donde el propio Estado se atribuye la legitimación de un proceso colectivo. Pero no nos adelantemos. Bueno, ¿cuál es el problema? Tenemos los conflictos, sabemos que es una herramienta política, pero no tenemos un mecanismo procesal, no hay una ley que establezca cómo se tienen que manejar los procesos colectivos. Lo único que tenemos son las acordadas de la Corte Suprema del 2014 y del 2016. Y después tiene que ver mucho con las interpretaciones que hagan los jueces dentro de en cada juzgado. Bueno, pero ¿de dónde sale este problema? Porque en 1994 pasaron dos cosas. Se reconoció los derechos subjetivos colectivos, derechos de incidencia colectiva, y hubo reconocimiento constitucional de quiénes eran los legitimados para poder promover esas acciones. Entonces ahí se armó el problema, porque hubo reconocimiento de derechos. Te dijeron quién los puede iniciar, pero no te dijeron cuál era el proceso. Entonces se armó una cosa bastante interesante desde el 94 hasta el año 2008, que la Corte hizo la primera definición con el fallo Alano. Bueno, decíamos que esto arranca en el año 94 cuando se reconocen los derechos colectivos en los artículos 41 y 42. Donde ahí tenemos las protecciones ambientales y la protección de los consumidores. El artículo 42 es nuestro artículo sagrado, digamos, para los que hacemos derecho al consumo, porque de ahí deriva todas las interpretaciones. Pero digamos, lo que nos interesa en esta parte del proceso colectivo es que dice que la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Bueno, hasta ahora no ha habido ninguna legislación que establezca cuáles son las reglas para los procesos colectivos. Insisto, salvo la Corte, que tuvo que salir a plantear por acordada cómo ordenar este problema que se había provocado. Y el artículo 43 dice los derechos de incidencia colectiva en general, y dice quiénes pueden iniciarlo: el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines. Digamos, y acá quedan englobadas las asociaciones de consumidores y las asociaciones ambientales, registradas conforme a la ley y los requisitos y la forma de organización. Acá hay que agregar que tenemos otros legitimados
que tenemos en el Ministerio Público Fiscal, que por la ley del Ministerio Público Fiscal pueden intervenir en los procesos colectivos, pueden iniciarlos, pueden continuarlos. Lo que pasa es que no tienen un reconocimiento constitucional, pero fíjense que ya tenemos quiénes son los legitimados. El problema que tenemos es que el defensor del pueblo hace un montón de tiempo que no está designado, por lo cual sería la figura que tendría que estar justamente encabezando las acciones colectivas. Contra el Estado, cuando hay políticas, para aclarar, el proceso colectivo es una herramienta para control de políticas públicas, pero en la medida que la política pública afecte un derecho reconocido, no es una herramienta como algunos la quieren usar para hacer política, para cuestionar una política pública del Estado que no me gusta. Ahí hay que estar, ahí es la línea muy finita. Entonces, tiene que ser cuando hay una afectación directa de un derecho, si no, realmente es una cuestión política no judiciable. A veces se confunden esas cuestiones. Bueno, el defensor del pueblo no está designado, por lo cual la omisión de legisladores es evidente, no interesa nombrar al defensor del pueblo porque justamente puede poner en tela de juicio las prácticas. En general, los oficialismos de los estados no quieren que lo controlen de ninguna manera, por lo cual no propenden a garantizar mecanismos de control. Esa es la realidad. Bueno, entonces, las únicas regulaciones federales que tenemos para tratar conflictos son la Ley General del Medio Ambiente, que en algún caso reconoce una especie de procedimiento que incluye al propio Estado Nacional, que tiene legitimación para defender intereses ambientales, y la Ley de Defensa del Consumidor, que algo habla por los artículos 50 y pico y otros. Bueno, la idea de proceso colectivo en la necesidad entonces de dar pautas se dio con el caso Alavi. Desde el año 94 ya había un reconocimiento y quienes podían pedir. El tema es que no teníamos claro cómo hacerlo. Bueno, cayó colega Alavi diciendo que pedía la inconstitucionalidad de una norma que permitía controlar las llamadas telefónicas sin orden judicial. La Corte se quiso lucir y de un pedido que no tenía, que ni se le ocurrió a Alavi decir esto es un proceso colectivo, sacaron de la manga y generaron el antecedente que da todos los requisitos para los procesos colectivos, que tiene que ver justamente con los intereses individuales homogéneos. Entonces, bueno, la Corte, a partir del fallo Alavi, tuvo una excusa para poder sacar cuáles eran las pautas de aplicación de los procesos colectivos. Entonces, a partir de ahí la Corte estableció cuáles son los requisitos formales. O sea, la mecánica para poder saber cómo funciona el proceso colectivo es lo que dijo la Corte en el fallo Alavi, más las acordadas que yo le había dicho, más algunas acordadas que tienen que ver con la cuestión del amicus curiae y de las audiencias públicas. Ese es todo el marco normativo que tenemos que usar, que tiene muchas cuestiones que a veces no podemos resolver. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de un proceso, de una acción colectiva? Dice, tiene que haber una identificación del grupo de personas que está siendo representado en el caso. Ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del fallo CEPIS consumidores argentinos. Teníamos consumidores de gas, que era el grupo de personas que era representado. En realidad, cuando CEPIS presenta la demanda, tenía un problema porque CEPIS no es una asociación que propenda la defensa ni de derechos de consumidores ni ambientales. El objeto, la verdad, sinceramente, bueno, no lo voy a decir porque está grabándolo, pero es raro que CEPIS pueda funcionar y lo tomen y lo legitimen. Sobre todo cuando, por ejemplo, hubo un caso como el fallo Abarca que no le reconocieron legitimación al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. No me voy a adelantar, ahora lo vamos a explicar. Esas son las cosas medias locas de la Corte. Bueno, tenemos un grupo, consumidores de gas. El actor debe ser un representante adecuado. Esta idea de representante adecuado viene del sistema norteamericano, donde dice que el representante tiene que ser adecuado a la medida que tiene que tener capacidad técnica e idoneidad para poder llevar adelante la representación. En cierta medida está bien, siempre en la medida que eso no se convierta en una valla para que una asociación no pueda presentarse. Porque, esto después termina con que se van a permitir únicamente que actúen abogados que sean especializados en procesos colectivos. Entonces, no para. Cualquier abogado está en condiciones de poder asistir a una asociación de consumidores y representarlo. ¿Por qué vamos a achicar el mundo de colegas que pueden trabajar? Primera cuestión. Por eso ven, fíjense mi mirada,
¿Y por qué? Yo ya no tengo problema. Yo ya litigué en 6 procesos colectivos, digo, si a mí no me pueden venir a discutir formalmente, digo, no sé. También me equivoco, soy humano, digo, pero tengo los papelitos. Pero ¿qué pasa? Esto puede generar una concentración en estudios, digo, porque recuerden, el proceso colectivo no solamente es para controlar políticas públicas, sino también para controlar comportamientos de empresa. Lo que se ha dado también es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se han concentrado asociaciones de consumidores que en realidad funcionan con estudios jurídicos para hacer acciones colectivas, que son las que no se presentaron en estos procesos contra las políticas del Estado porque su negocio es otro. En cierta medida, el propio sistema da un incentivo ¿para qué? Para que las organizaciones de consumidores sean las que controlen las empresas. ¿Por qué? Porque no tenés un defensor del pueblo, porque no tenés un ministerio público que actúe, porque el Ministerio Público no pone dinero en hacer una unidad especializada para analizar delitos o ilícitos corporativos, por lo cual el sistema funciona de la siguiente manera. Son las asociaciones de consumidores las que tienen que iniciar las acciones colectivas, son las que tienen que asumir el riesgo y las que necesitan de abogados especializados o que tengan el tema para poder iniciar, para hacer el trabajo que el Estado no hace. Más o menos esa es la lógica. Que me parece bien, los colegas que ganen dinero, no tengo problema. Pero que todos ganemos y que todos podamos ir. El reclamo dice tiene que enfocarse en cuestiones de derechos comunes y homogéneas a todas las clases. Bueno, el problema que teníamos en el caso del gas, para hacerlo más práctico, es que se había aumentado la tarifa sin que hubiera habido una audiencia pública, que es un requisito constitucional para poder tomar esas decisiones. Bueno, procedimiento apto para proporcionar notificaciones adecuadas. Bueno, este es un tema, las notificaciones en general dentro de los procesos colectivos se dan en el registro público de acciones colectivas, que es lo que ha generado tanto la Corte Nacional como la Suprema Corte de la Provincia, que es, digamos, el único instrumento para saber la existencia de los procesos. Y en algunos casos, cuando ya está avanzado el proceso, los jueces ordenan la publicación en diarios para que la gente se pueda anoticiar de la existencia de un proceso. Dice, dicho procedimiento debe proveer a los miembros de la clase la oportunidad de intervenir en el proceso o optar por no hacerlo. La regla es que si el proceso tiene éxito, se aplica a todos los miembros de la clase, hayas o no dicho algo. Vos igual siempre tenés la posibilidad de excluirte del proceso. Lo que pasa es que esa es una idea muy norteamericana, porque en realidad vos no tenés riesgo. Si sale mal la acción colectiva, no te afecta y vos podés iniciar otra, digo, si vos sos miembro de la clase. Pero bueno, no nos vamos a arrancar en esto. Y acá sí, el mayor de los problemas. Publicidad adecuada de la acción para evitar dos problemas diferentes: la multiplicidad o superposición de procesos colectivos y el riesgo de opiniones diferentes. Bueno, acá es donde, por eso la Corte creó los registros de procesos colectivos. Porque ¿qué pasaba? Se iniciaba una acción colectiva, qué sé yo, en Mar del Plata, otra en Córdoba, las dos iban por su camino y podías tener al final dos sentencias contradictorias. Entonces, un escándalo jurídico, digamos, de alguna manera había que resolverlo. Por eso la existencia del registro de procesos colectivos, que es la manera de saber si se inició algún proceso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo funciona el sistema? Es la acordada de la Corte, la del año 2016, la que reglamentó el tema de la prevención, es decir, donde se inicia la primera acción colectiva, ahí se queda la competencia del juzgado. Pueden haberse presentado. Les doy un caso. En el caso CEPIS, vamos al caso CEPIS otra vez. ¿Qué fecha fue? El 7 de abril del 16, en Mar del Plata, Marrero, que era una concejal, presentó una acción colectiva. Lo hizo a las 10 de la mañana y en el caso de CEPIS le había hecho la presentación a las 9 de la mañana del mismo día. Pero bueno, no fue solamente eso, sino que tuvo que ver que en el caso Marrero le rechazaron la acción in limine, por lo cual no había ni siquiera caso, así que no había ni prevención porque no había causa. Pero digo, si no hubiera habido eso, el fallo la causa CEPIS que se presentó en La Plata era la que previno, por lo cual Marrero, que de hecho terminó, se tuvo que ir allá. Y eso ocurrió con todas las acciones colectivas que se iniciaron. ¿Se acuerdan que fue una catarata de acciones colectivas en toda la República Argentina? Bueno, terminaron todas. Yo todavía sigo recibiendo
notificaciones del expediente 8393. Mirá que yo no me acuerdo los números. Vete, sí, todos los días agréguese el expediente que vino de Santa Rosa a Calamuchita. No sé qué cantidad de acciones colectivas. 50, 70. Bueno, eso también, la falta de conocimiento hizo que todo el mundo hiciera acciones que terminaron juntándose en un mismo expediente. Digo, a veces también la idea de que hay un proceso colectivo nos pidieron que nos presentáramos en Mar del Plata en una acción colectiva por el etiquetado de alimentos, que nos pidieron más que nada porque consumidores argentinos tienen un objeto de defensa ambiental. Entonces, para consolidar la legitimación y sumábamos representación adecuada, porque teníamos ya el antecedente del fallo CEPI, venía redondito. El problema es que se publicó y se presentaron 10 asociaciones. Lo que generaron fueron multiplicidad de despachos y hace 3 años que el ambiente no se mueve porque se presentan todos. Digo, bueno, también hay cosas que uno tiene que ir ajustando en ese asunto. Bueno, estas son las ideas de los requisitos de emisión. Lo que decía, como no hay legislación, y de alguna manera hay que ordenar todo esto, sale la acordada 32 del 14 que crea un reglamento de registro público de procesos colectivos y establece una suerte de instancia para certificar el proceso colectivo. Ahora vamos a ver qué se trata esto de certificar el proceso. Y en el 16, ahí la que fue la que reguló, que era todo un drama, el tema de la competencia de prevención y acumulación de procesos, porque era un desquicio, en todos los juzgados federales se iniciaban acciones. Entonces, de alguna manera, había que ordenarlo. A estas dos reglamentaciones, lo que les comentaba, ahí están las acordadas de la microcuridad para que se presente cualquiera que tenga interés a dar su opinión. Audiencias públicas, esto se utilizó bastante, digo, porque no todo, un caso bueno del proceso colectivo es el caso Mendoza, donde se discute el tema de la contaminación del riachuelo, donde la Corte los sentó a todos, a los de la provincia, a los del conurbano, y los muchachos tengo que arreglarlo. Y bueno, utilizaron las microcuridades para tener opiniones y audiencias públicas también para, digamos, son métodos que están buenos para resolver conflictos. Digo, no solamente son las demandas contra los bancos y el tema del gas, sino que hay otros temas que también, por ejemplo, lo de Pharmacity. Pharmacity, que es la empresa que quiere, es una sociedad anónima que quiere ingresar en la provincia de Buenos Aires cuando hay una norma que dice que no puede haber, las farmacias no pueden depender de una sociedad anónima. Bueno, por ejemplo, en este caso nos pidieron, nosotros nos presentamos como amicus curiae y nos dice que se provocó en el 2018 en la Corte. Está bueno porque vos vas y das tu opinión. Digo, es una forma nueva de gestionar problemas y donde el Poder Judicial tiene otro rol. Un rol, digamos, que no es el tradicional que nos enseñaban con la división de poder, el legislativo, ejecutivo, sino que el Poder Judicial tiene otras cosas también y puede colaborar en la gestión de políticas públicas. Ese es el cambio también de mirada que tenés que tener con estos procesos colectivos. Bien, y esto, unidad de análisis económico para medir el impacto de las decisiones a dictar. Eso es algo interesante, estaría bueno si pudiéramos hablar en alguna jornada del análisis económico del derecho y cómo impacta eso en la normativa, en la legislación y cómo es una unidad de medida y cómo se aplica en la vida cotidiana. Pero eso lo vamos a hablar otro día. Bueno, algo bueno tiene que tener los procesos. Sobre todo el acceso a la justicia. Si nosotros nos tomemos el ejemplo otra vez del fallo CEPI del 16, había un grave problema, se había aumentado una locura lo que pasó con el tema del gas. Les hago una pequeña introducción. El ministro de Acuren toma la decisión de sacar todos los subsidios, el gas venía con un subsidio del 80%, dice nosotros vamos a sacar los subsidios en su totalidad. Toma la decisión. ¿Qué pasa? Hay una violación porque, como es un servicio público, requiere, cuando hay participación del Estado, se requiere una audiencia pública para poder informar. Eso es básicamente lo que ocurre. Entonces, la Corte en el fallo CEPI dijo, no, paren, cada vez que hay discusiones de políticas públicas en materia tarifaria, se requiere esto. Ahora, imagínense que para garantizar el acceso a la justicia, un consumidor de gas que pagaba 500 pesos, digamos, no iba a pagar un proceso individual para poder reclamar esto. Por lo cual teníamos un colectivo formado por todos los usuarios residenciales de gas y usuarios también no residenciales, que ahora les voy a contar qué pasó. Economía procesal, por supuesto que no es lo mismo que te inunden todos los juzgados federales del país de acciones con objetos similares a que tengas en una sola. Unificase el tema. Y acá es lo importante.
de ver la mirada que hay que tener el proceso colectivo. Hay modificación de conductas, cambios históricos y reforma estructural. El caso Mendoza es donde la Corte lideró todo el tema de juntar todas las partes para tratar de resolver un problema ambiental. Es una cosa, representa una mirada y un cambio estructural en cuanto a cómo se gestionan las políticas públicas. ¿Qué sé yo? En el fallo CEPIS, bueno, la Corte dijo, miren muchachos, cuando esté involucrado el tema de tarifas y de servicios públicos, la audiencia pública es indispensable. No hay forma. Por lo cual, ahora el Estado, donde tiene que modificar una tarifa, te llama a la audiencia pública. Hay un cambio histórico y una reforma estructural. Ya no se puede, ningún ejecutivo prevé modificar el precio de una tarifa si no llama a la audiencia pública porque sabe que le van a pedir la nulidad. Y ahí se cambió la estructura de pensamiento del Estado. Si no hubiera pasado lo del fallo CEPIS, hubieran seguido modificando tarifas, ni siquiera te aviso. Después está si la audiencia pública tiene su efectividad o no, ese es otro tema. Bueno, la ventaja genera un control judicial de constitucionalidad y convencionalidad de políticas públicas. Insisto, el control de constitucionalidad no es un control político de la decisión política que tomaron. Acá el problema no era que hubieran tomado la decisión de quitar el subsidio, que eso es una decisión política que tranquilamente para eso votaron al presidente y por lo cual el ministro de Energía podía tomar la decisión de cómo hacer. El problema es cómo tomaron la decisión. La quita de subsidios que los tipos querían hacer afectaba directamente porque te provocaba que vos venías pagando una tarifa de 0,25 en Mar del Plata y tenías que saltar a 10 mangos. Por lo cual tenías una afectación directa de tu economía hogareña y te afectaba la posibilidad de acceso a un servicio que es considerado público, porque está dentro del derecho de la vivienda y que es un derecho humano. Estoy simplificando mucho, ¿no? Pero básicamente entonces la Corte dijo, bueno, vamos a controlar esto desde el punto de vista constitucional y convencional. No, mirá, si vos me haces esto, no me llamás a una audiencia pública, no lo pones, estás violando el derecho del acceso. Pero aparte de la audiencia pública, dijo que tienen que ser tarifas razonables, que no tienen que afectar el poder adquisitivo de las personas y que se tienen que elegir entre el mercado de las personas, hay que elegir entre las personas. Digo, el fallo CEPIS tiene algunas cosas interesantes en eso, que de hecho se están discutiendo ahora en otro proceso colectivo, que ahora les voy a contar. Y el otro objeto de la finalidad, soluciones igualitarias. Te imaginas que si inicias un proceso en cada lugar de la República Argentina podés tener decisiones diferentes. Por lo cual, ante el mismo problema y los mismos afectados, la solución tiene que ser única, igual. Bueno, ¿qué consecuencia tiene esto? Bueno, lo que le venía diciendo, que cambia el rol del Poder Judicial. El Poder Judicial, teóricamente, era el que controlaba al Ejecutivo y aplicaba las leyes del Poder Legislativo. Esto es un cambio en el paradigma donde te dice, no, el Poder Judicial, a través de los procesos colectivos, eso es una herramienta de gestión de políticas públicas. Por lo cual, un juez ahora puede y tiene, diríamos, cuasi roles legislativos y cuasi roles ejecutivos. Se ve muy claro en el caso Mendoza, donde la Corte ordena cómo se tiene que establecer un proceso para tratar un cambio, una recuperación ambiental, cuando tenés organismos como el Ministerio del Medio Ambiente que es el que tendría que tomar las decisiones. Es decir, cuando el Ejecutivo ni el Legislativo toman decisiones y hay un proceso colectivo, el Poder Judicial toma otro rol, distinto. Depende del juez también en el que caiga, qué rol quiere tomar. Cambios en el rol del juez en el proceso colectivo. Como decía al principio, la lógica del sistema está preparada para procesos y conflictos individuales. Desde el 94 hasta el 2008 no teníamos idea de cómo se hacía un proceso colectivo. La Corte nos dio a partir del 2009 el fallo Alavi y después las acordadas. Pero igual, sigue habiendo cuestiones que no están claras. ¿Cómo es el proceso para certificar la clase? ¿Cómo es el tema de cuál es el rol que tiene que cumplir? Si es un rol proactivo del juez. Porque como acá la lógica no es que estás defendiendo intereses individuales, no es un proceso clásico donde la parte tiene que estar el proceso. Como hay afectaciones colectivas de intereses, el rol del juez cambia. Entonces, no es la lógica de pensar que es un proceso donde todo depende que sea de oficio, a instancia de parte. El juez ya tiene que tener otra mirada proactiva. Todo esto es lo que te provoca el proceso colectivo, que tiene que cambiar la forma de pensar. Bueno, litigación de acciones de clase. Bueno,
Lo que decíamos, en el 94 nos reconocieron los derechos de los consumidores ambientales y dijeron, bueno, estos muchachos son los que pueden accionar. Entonces, ¿quiénes son los legitimados? Bueno, decíamos, el defensor del pueblo, puede estar legitimado las asociaciones que tengan objeto, ya sea de consumo ambiental. Y acá está el requisito de la representación adecuada. No solamente tenés que ser una asociación, sino que tenés que tener la capacidad de poder representar adecuadamente los intereses de las partes. Es decir, esta regla en realidad lo que requiere es que vos, si vas a representar a un colectivo de personas, no tengas un conflicto de intereses con ellos. Es decir, que vos básicamente. Y también tiene que ver con que tengas la capacidad de poder representarlos adecuadamente. Insisto, no quiero entrar en el tema que tiene que ser abogados especializados porque no es verdad. Bueno, el gran problema de los procesos colectivos entonces era determinar quién tenía esa legitimación, porque en realidad la legitimación no proviene de... Vos no sos titular del derecho. Cuando haces una acción colectiva, vos no sos el titular del derecho al acceso a la vivienda por el tema del gas. En realidad son representaciones extraordinarias que creó la Constitución Nacional. Entonces, por ejemplo, las asociaciones de consumidores, para poder tener legitimación, lo que tienen que estar inscritas en la Secretaría de Defensa del Consumidor. Que dicho sea de paso, te piden hasta la vacuna del gato. ¿Y por qué explico esto? Porque hay la presunción de que las asociaciones de consumidores pueden asumir el rol que el Estado no está asumiendo. Y la verdad es que las asociaciones de consumidores no pueden recibir aportes privados, que me parece fantástico, pero tampoco reciben en tiempo y forma los aportes del Estado. Por lo cual, no hay capacidad económica de las asociaciones de consumidores de iniciar acciones. Y eso es también decisión política del gobierno, por ejemplo, el gobierno actual. Lo primero que hizo, por ejemplo, Blanco Muñoz en el 2016, cuando nosotros nos sumamos a la acción colectiva en el Facho Cepi, fue a la primera y la única asociación de consumidores en la cual vino a hacer un control específico a ver si habíamos abierto la sede. Porque tenés que tener una sede, la tenés que tener abierta, tenés que atender, tenés que tener los libros, ¿no? Hasta la vacuna del gato. Por eso resulta medio loco cuando vos ves que CEPIS, que no tiene objeto, no cumple con nada, le reconocen legitimación para hacer representación colectiva. Por lo cual, todo lo que les digo, tómenlo con pinzas, porque parece que no se aplica. Acá había puesto posibles efectos de una representación inadecuada. Cuando hablábamos del rol que tiene que asumir el juez y esos roles nuevos y decir que no tiene nada que ver con el conflicto individual, lo que tiene que hacer el juez también es controlar justamente si quien se atribuyó la legitimación y la representación adecuada mantiene esa calidad de representante adecuado durante todo el proceso. Por lo cual, el juez también tiene la facultad de controlar que vos, consumidores argentinos, haga lo que tiene que hacer. ¿Y por qué? Fíjense cómo cambia la lógica, no es un proceso esta instancia aparte. No solamente tiene que actuar de oficio y también tiene que controlar a quien tiene una legitimación extraordinaria. Ese es el nuevo rol que tiene el juez. Que también lo tendría que hacer el Ministerio Público Fiscal. En realidad, a ustedes les habrá pasado en algún inicio de un proceso donde estén involucrada el derecho de consumo, le dan un traslado al Ministerio Público Fiscal y dice, me notifico, chao. Lo único para lo cual hay que hacerlo es para no tener una nulidad después, porque si no, te comiste lo que te dice que el artículo de la defensa del consumidor, que tenés que darle una vista por lo menos. Pero fíjense cómo cambia el rol. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si no hay un representante adecuado? Bueno, cuando se te presentaron 4 o 5, el juez puede decir, no, mira, lo reemplazo. Y si no tengo ningún reemplazo, que ha pasado en una causa, se cayó una acción colectiva. ¿Qué se cayó la acción colectiva? Perdieron la legitimación colectiva porque la Asociación de Consumidores no hizo todos los papelitos que tenía que hacer ante la Oficina de Defensa del Consumidor de Nación. La solución que hay es que el Ministerio Público asuma el rol de representante, que ninguno quiere, porque no quieren laburar. Primero porque no tienen, salvo en la Procuración de Nación, donde está la doctora Boquín, que en algún momento hubo un proyecto ella lidera un programa de protección de consumidores, que en algún momento iba a ser una especie de oficina del Ministerio Público que iba a analizar delitos corporativos, que iban a darle medios, todo terminó en la nada, lamentablemente, porque justamente
quien había impulsado el proyecto de la JICA de Vox, ¿se acuerdan de todo el problema político? La verdad es que una buena idea terminó abortada por todos problemas políticos. Pero son los únicos que más o menos actúan ante las cámaras comerciales de Capital Federal, que son todos una banda de retrógrados, que justamente no reconocen la existencia del derecho al consumo. Y bueno, todos los más conservadores parece que están en las salas comerciales de Capital. Bueno, si hubiera medios, capacitación, Ministerio Público podría asumir y podría hacer todo esto. Nosotros vemos que hay muchos delitos corporativos, pero no tenemos capacidad de hacerlo. No hay forma. Si no tienen los medios, el Estado no te paga, los abogados no están bien retribuidos, no funciona. Nosotros vemos desde Consumidor Argentino cuál es el esquema de funcionamiento de las asociaciones en el exterior. Tienen la gran capacidad de poder tener adherentes que le ponen plata. Entonces nosotros estamos diciendo, bueno, vamos a generar una plataforma ahora a ver si podemos lograr. ¿Por qué? Porque de esa manera podríamos abrir y contratar abogados especializados en cada materia. Porque la verdad es que uno no puede saber de todo. Pero bueno, la realidad es así. Acá fíjense que pongo unos casos. Bueno, fíjense, puse este caso que es Defensor del Pueblo contra Poder Ejecutivo. Esto es bastante reciente, era el Defensor del Pueblo de la provincia de Chaco, donde la Corte le dijo, no, vos no tenés representación colectiva, los defensores del pueblo provinciales no tienen capacidad. Entonces yo digo, bueno, lo mismo, CEPI, que no es una asociación que no tiene objeto ni de consumo ni ambiental, tiene capacidad. Y el Defensor del Pueblo de una provincia como Chaco no puede representar. Lo mismo pasó en el caso Abarca. En el caso Abarca era también un proceso colectivo. ¿Qué estaba en discusión? También el aumento de la tarifa pública con falta de audiencia pública. Abarca era un diputado provincial. Echaron free porque era diputado y los políticos no pueden representar. La Corte dijo que no tienen representación porque para eso están dentro de sus órganos específicos, que no están reconocidos constitucionalmente y tampoco legalmente, por lo cual a todo lo que son representaciones de órganos políticos no le reconoce representación. Pero ahí, en ese caso Abarca, se presenta también en realidad no se presentó el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires porque no estaba designado, se presentó el secretario. Y la Corte dijo, no, mirá, en realidad vos me estás mandando el secretario cuando vos tenés una mora legislativa donde el poder legislativo de la provincia de Buenos Aires lo tendría que haber designado, por lo cual yo no le puedo reconocer legitimación. Esa fue la primera que no lo reconocieron. Y ahora lo terminaron de cepillar a todos los defensores del pueblo provinciales, en este caso Defensor del Pueblo contra el Poder Ejecutivo Nacional. Que nos parece que es equivocada la posición porque por lo menos el Defensor del Pueblo puede representar justamente a todos los habitantes de la provincia que representa. Digo, el único problema es que si inicia una acción colectiva solamente va a poder representar al colectivo de la provincia, no lo va a poder hacer extensivo a otro. Tiene que determinar el colectivo. Claro, lo único que cambia la actuación de un defensor del pueblo es el colectivo que puede representar. Ese es el tema. No hay otro problema. Bueno, lo de CEPI ya se lo comenté. Y esta es la perlita. Bueno, hay un proceso que se llama Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable contra el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad. Esto es una cosa media extraña. Hay una nota que está incluida dentro de los materiales que se llama Incertidumbre del Estado, Estado de Incertidumbre. En esta también me tocó participar, porque se presentó el Rabino Berman. ¿Cómo es el contexto? CEPI presentó una acción distinta pidiendo que se aplicaran los criterios del fallo CEPI, justamente. Es decir, bueno, miren, a esta altura las tarifas dejan de ser razonables, por lo cual no se está cumpliendo con los criterios del fallo CEPI, más o menos sintéticamente. Bueno, esto está
CEPI se presentó coayudando en una presentación que hizo un municipio en Junín y sacó una acción colectiva en Junín. Bueno, ¿qué pasó? Se presentó el Ministerio en el Juzgado Contencioso Administrativo 3 de Capital Federal con una acción colectiva. Primero se atribuyó competencia, legitimación para iniciar acciones colectivas, invocando que tiene la obligación de proteger proteger el medio ambiente. ¿Y qué piden? El objeto dice, es una acción contra CEPIS y contra todos aquellos que cuestionen las resoluciones que establecen tarifas. Así como lo loco que lo escuchan, decían, pero esto es una locura, no puede haber ocurrido. Bueno, esto ocurrió. Pero no solamente hicieron la presentación, sino que el juez del juzgado 3 le hizo lugar. Bueno, ¿qué pasó? En realidad nosotros lo llamamos una medida anticautelar porque los tipos presentaron una demanda. Esto, por eso yo digo, los procesos colectivos se ven en clave jurídica y en clave política. En el 2016 los agarramos dormidos porque se pensaron que no iba a pasar nada. Entonces se pensaron que el fallo no iba a llegar a nada. El fallo tomó tal trascendencia, el problema de la tarifa, que la Corte tenía una papa caliente en las manos y tuvo que resolver. Bueno, pero aprendieron ahora. Entonces, ¿qué hicieron? Presentaron esta medida, fíjate vos, contra CEPIS y contra todo aquel que cuestionare las resoluciones del Ministerio de Energía. Nos toca a nosotros, porque nosotros iniciamos una acción acá. Pero lo presenta como acción individual. Es una acción colectiva, se atribuye la representación colectiva de todos los habitantes porque hay afectación de las políticas públicas ambientales si vos le cuestionás las resoluciones de tarifa. Es chino. Entonces, el juez que lo primero, pícola bien, lo primero que te habrá dicho, mira, este objeto es improponible, tomátela de acá. ¿No? Por eso digo, está el conocimiento jurídico y está la política en el manejo de las acciones colectivas. Igual está en primera instancia. Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué nos toca a nosotros esta parte? Nosotros el año pasado presentamos una acción que se llama Consumidores y la presentamos acá. El juez Ramos Padilla, no sé si recuerdan, bueno, certificó la clase, dijo sí, Consumidores tiene legitimación, tiene representación adecuada por ahora, más o menos parece que estos no son tan trastornados, algo pueden hacer, pueden representar bien a los consumidores, los consumidores del servicio de electricidad, porque ¿qué pasó? No, perdón, de gas, esa es otra acción. Sí. El tema es, claro, ante la falta de pagos, que no le corten. Exactamente. Bueno, vamos a llegar al tema de las acciones colectivas y las medidas cautelares, pero me adelanto. Cuando vos cuestionás por procesos colectivos medidas políticas públicas, tenés otra barra, otra valla, que es la ley de medidas cautelares contra el Estado. Es una gran barbaridad porque le da ventajas comparativas procesales al Estado que son, la verdad que son inconstitucionales. Pero bueno, primera regla de esto es que cuando vos pedís una medida no tiene que ser igual al objeto del proceso. Por lo cual nosotros lo que habíamos pedido que se suspendiera el aumento porque no había habido audiencia pública. Y el juez, la verdad que estuvo muy inteligente, mucho más inteligente que nosotros, y lo que generó fue una medida que prohibiera el corte a sectores vulnerables. Y sobre todo basó como la ley dice que hay una caducidad de las medidas cautelares, otra barbaridad, salvo cuando estén involucrados derechos humanos. Entonces el juez lo planteó, Ramos Padilla lo planteó basado en derechos humanos, por eso me llaman de todos lados preguntándome, ¿está vigente la medida? Sí, está vigente. ¿Por qué? Porque hay algunos vivillos de algunas empresas de gas que te dicen caduco porque son 6 meses. Digo, porque había un planteo que no resolvió y lo mantuvo. Claro, bueno. Por parte de la empresa. Bueno, les termino de contar. Todo esto que pasa, cuando estaba tramitando este proceso, cae esta acción del Rabino Berman. Nos tuvimos que presentar. Entonces entró una batalla de cuestionamientos de quién es el juez competente. ¿Cuál es la idea del Estado Nacional? Que todo proceso colectivo funcione en Capital Federal. Esa es la idea. Concentrar, primero porque tienen el manejo de los fueros contenciosos administrativos. Digo,
eso es evidente, porque si no hay forma de explicar cómo Pícola bien, eso si lo llega a dar en un examen lo bochás. Porque sí. Por eso yo así cambié el principio de la conversación. ¿Qué es el proceso colectivo? Es una herramienta de control de política pública, por lo cual no puede ser utilizado por el Estado, porque es una herramienta para controlar el Estado. Bueno, por eso hay cosas raras en la vida. Cuestión, sigue vigente la medida porque la medida fue tomada en el marco de que hay en juego derechos humanos, por lo cual sigue vigente. De hecho, ha ocurrido que varias empresas de gas han tratado de hacer cortes. Bueno, cuando venga Adrián en la próxima clase les va a explicar, los tiene ahí cortitos. De hecho, me han llamado a mí de San Martín de los Andes diciendo, no, mira, tenemos el planteo de las empresas que la medida caduca. Ah, sí, bueno. Entonces, lo que pasa es que es tan complicado, hay 6 expedientillos en este digo. Entonces es para el que no está dentro del proceso es muy difícil saber qué está pasando ahí adentro. Esa es otra de las complejidades que tienen los procesos colectivos. Porque tenemos cuestionamiento de competencia, bueno, todavía no sabemos quién es el juez competente. Eso lo va a resolver la Cámara de Constitución Ministerio Federal número 3, así que eso lo veremos en el próximo episodio a ver qué pasa con esto. Está bueno que el doctor Padilla ofició a todas las y dio conocimiento, nosotros tomamos conocimiento por el proceso que nos llegó del proceso. Y eso está bien, porque así nosotros tenemos la posibilidad de que ante un planteo le pongamos la medida a la empresa. Sí, es más, mandó oficio así a todas las familias, a todos los organismos del Estado que pudo, como para que tomen conocimiento en forma, digamos, pública de la medida. Es más, prevé multa por el incumplimiento. Claro. En realidad ya le va a encontrar a Adrián, pero las empresas, bueno, porque no quiere, pero lo llama, ya les manda un mail, ya ni los convoca. Y le dice, está vigente, restablece. Hay un problema con esa medida. Que se está acumulando deuda por parte de las personas que son vulnerables que no pueden pagar, porque hay un grave problema de fondo que es la política tarifaria. Pero es la única solución que hubo para sectores vulnerables para que puedan seguir accediendo. ¿Cómo lo vamos a resolver? La cuestión de fondo todavía estamos ahí. No, la cuestión de fondo no tenemos juez competente. O sea que esto, es más, bueno, hay que ver, tienen que resolver, porque hay un planteo de incompetencia, digo, el Estado, ante el mismo proceso nuestro, se presentó, por un lado presentó esta acción atribuyéndose legitimación, por el otro lado se presentó en un proceso en La Plata diciendo que se remitan las actuaciones sin IVA. Digo, la incoherencia va a decir, estos muchachos son los de la procuración, qué bárbaro. Pero bueno, decisión política hace que se tomen decisiones jurídicas, y si yo le doy les muestro las respuestas del cuerpo de abogados respecto a las presentaciones por ejemplo, de Andrés Gil Domínguez, las que hicimos nosotros, te digo la verdad, es que para mandarlos al comité de ética, las barbaridades que nos dicen, es increíble. Pero bueno, hay que entenderlo en clave de que es un problema político. Entonces a veces vos podés tener la razón jurídica, pero si no están los elementos jurídicos adecuados, si no tenés la masa, no hay una masa contundente en la opinión pública, los procesos colectivos no mueven. Bueno, pasamos a la parte de la demanda colectiva. Audiencia preliminar, la verdad que no hemos tenido ningún proceso. Digo, la teoría marca que todos te dicen sí, debería haber una audiencia preliminar para establecer una certificación de acción. Certificación de la acción de clase es decir, bueno, a ver quién es el colectivo que está involucrado, en el caso CEPIS, usuarios residenciales y consumidores no residenciales. Se analiza si hay legitimación, si hay representación, si hay, bueno, los requisitos que decía la Corte en el fallo Alavi, es decir, si hay una afectación de intereses individuales homogéneos. Todo ese análisis se hace y se termina lo que es una certificación de la acción. Y se ordena la inscripción en el registro de procesos colectivos para que no haya inicios de acciones colectivas que sean iguales. Bueno, la prueba, las cargas, las presunciones, la producción de oficio. La lógica del proceso colectivo cambia. Por lo cual, si hacemos representación de consumidores, todas las cargas, las presunciones de la legislación de consumidores se tienen que aplicar ese proceso.
Y también cambia la producción de oficio, lo que yo le decía antes. El juez tiene que tomar otro rol, porque inclusive hasta tiene que controlar que el representante adecuado cumpla con su rol. Entonces cambia la lógica del sistema. Bueno, lo que decía, hay que hacer un control de que no haya litigios paralelos ni superpuestos. Si hay conexidad, hay un principio de prevención y se acumulan los procesos. Donde iniciaste primero la demanda colectiva, que esté reconocida, que esté certificada, ahí van todos los procesos. Bueno, la forma de publicidad de las notificaciones es a través de los registros de procesos colectivos, y en algunos casos, si tenés que hacer un llamado a los que quieren participar de la acción, tienen que utilizar otros medios, como pueden ser publicaciones en los diarios. Y eso es un problema porque algunos jueces de la capital federal están utilizando este mecanismo y le están imponiendo a las asociaciones de consumidores que hagan publicaciones en el diario de la Nación. Entonces, ¿qué provoca? Ante la falta de dinero, porque no pueden pagar 500.000 pesos, les bloquean el proceso. Por eso, el rol del juez depende de qué juez sea. Y como no tenemos legislación, a veces le encontrás la vuelta, ¿viste? Bien. Apertura del debate y transparencia. Sobre todo cuando hay discusiones de políticas públicas, es muy bueno para el Poder Judicial y para el juez abrir el debate. ¿Por qué? Porque lo legitima. Como de nuevo el caso de la Corte en caso Mendoza. Igual no conozco ningún juez de primera instancia que haya llamado a una audiencia pública o haya llamado a la micocuría o haya hecho una instancia de discusión para el tema. No. Bueno, costas y honorarios. Bueno, mecanismo de incentivo. Bueno, acá he aquí la clave del proceso colectivo. Es muy claro cuando vos demandás en un proceso colectivo a una empresa, porque decís, bueno, si yo pruebo que la empresa tuvo un incumplimiento, que tuvo una ganancia, tengo una base sobre la cual se puede discutir algún honorario. Que tampoco hay, no tenemos legislación porque ninguna de las leyes de honorarios prevé los honorarios para los procesos colectivos. Les doy un caso del fallo CEPIS, porque algunos que veo que escriben dicen, no, en el caso de las políticas públicas no se puede medir el costo. Yo te voy a decir cuál fue el costo del fallo CEPIS. El fallo CEPIS evitó la traslación de 30.000 millones de pesos. Entonces, cuando la Cámara Federal de La Plata nos dio una razón y yo dije, y dijo costas al demandado, yo dije, bueno, es demasiado bueno para que sea verdad. Porque algo digo, porque la realidad fue esa. La sentencia evitó traslación de 30.000 millones, que era lo que indebidamente el Estado le quería cobrar a los consumidores. Bueno, vos decís, bueno, esa debería ser la base regulatoria de la actuación de los profesionales que evitaron eso. Bueno, llegamos a la Corte. Recurso extraordinario, aprendí ese recurso extraordinario, poner los numeritos a la página. La verdad es que fue muy instructivo en materia procesal, fue buenísimo. Sí, sí. Bueno, la Corte en una línea dijo, atento la cuestión de autos, costas por suerte. Bueno, ¿cuál es la lectura de esto? Más allá de que se nos cayó la ilusión que teníamos, digo, es un mecanismo de no incentivar procesos colectivos contra el Estado. ¿Por qué? Porque todos los procesos colectivos que discuten una política pública tienen que involucrar y se pueden medir económicamente. En la mayoría de los casos. En este caso particular, la Corte que todo el mundo le atribuye la grandeza de la Corte en el fallo CEPIS. No fue tan grande la Corte en el fallo CEPIS. Porque el reclamo de consumidores argentinos fue por consumidores residenciales y consumidores no residenciales. ¿Qué hizo la Corte? Bueno, miren. Les cuento al principio, nos presentamos, nos atribuimos legitimación de todos los usuarios de gas, residenciales y no residenciales. Se presentó el Estado, no dijo nada. El juez sacó una resolución que se parece a una certificación de la acción, pero más o menos. La cuestión es que el principio de preclusión está. Si vos me reconociste la legitimación de los residenciales y no los residenciales, ya están todo adentro. ¿Cuál es el grupo colectivo que estaba? Te lo explico así, vos decís, por supuesto, estaban los dos. Bueno, primera instancia, llega a la Cámara, llega a la Corte. ¿La Corte qué te dice? No, que ese es el otro grave peligro del criterio de la Corte.
que es demostrar que hay impedimento económico para poder acceder a la estancia. Entonces, ¿qué dijo? En 2 líneas. No, mire, en realidad este fallo es para los consumidores residenciales que equivalen al 30% del consumo total del gas. El otro 70%, que son no residenciales, como no acreditaron tener imposibilidad, se presume que no tienen imposibilidad para poder iniciar acciones, no quedan cubiertos por el fallo CEPIS. Por eso digo, la Corte, que todo el mundo dice, qué bueno el fallo CEPIS. El fallo CEPIS fue un fallo político donde arreglaron, donde la Corte dijo, bueno, yo te voy a arreglar este quilombo, voy a dejar afuera a todos. Y la verdad que la Corte violó el principio de preclusión. ¿Por qué? Porque el colectivo estaba consolidado de primera instancia. Bueno, hicimos presentación, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también funciona de manera política, y terminé diciendo que no teníamos argumentos suficientes para cuestionar el caso. Dijimos, no, pero paren, dejaron a un colectivo que equivale al 70% violando el principio de preclusión. Bueno, digo, esa es la verdad del fallo CEPIS. El fallo CEPIS resolvió un problema a los usuarios residenciales, pero resolvió un problema también al gobierno porque mantuvo el aumento para el resto. Volviendo al mecanismo de incentivo, cuando tuvo que resolver, la Corte dijo costos por sueldo. Entonces, es una manera donde la Corte de alguna manera te está diciendo, mira, la verdad, no inicies, porque de hecho esas no existen. No te incentiva nada. Decís, bueno, ¿sabes la cantidad de procesos colectivos que hay que iniciar por políticas públicas que violan derechos? Un montón, sí. ¿Cuál es el sentido? Porque la asociación no puede pagar los honorarios a los abogados. Es decir, yo no trabajo más gratis. Ese es el problema. Entonces, cuando vos tenés acciones colectivas contra políticas públicas, si la Corte te dice no tenés ningún incentivo económico porque te voy a decir cosas por tu orden, lo que está diciendo, mira, yo acompaño al Ejecutivo diciendo que no me gusta que inicies acciones colectivas. Esa es una lectura que vos podés tener. Ahora, distinto es con las costas. Porque en algunos casos, si vos ganás, costas por su orden. Si vos perdés, te ponen las costas. Está bien, no te las puedes cobrar porque tenés el beneficio de gratuidad, pero... Entonces, como dice Bedrick, es un lindo auto sin motor. Si vos no tenés decisiones políticas que incentiven, esto es análisis económico del derecho. Todo se mueve, a partir del incentivo. Si hay un incentivo para el inicio de acciones colectivas, le viene bien al Estado porque acompaña el control, si controla la empresa, contra empresas. Y a los ciudadanos en general, si vos tenés que defenderlo contra las acciones que el propio Estado, las políticas públicas, vos incentivas a través del mecanismo de las costas y de los honorarios. Bueno, nada de eso está previsto. Entonces, la lógica es que nadie se presente. Si a nosotros nos dijeron en el 2016, 2017, ustedes están locos. ¿Sí? Todas las acciones consumidores que conocemos en Capital, si no, explíqueme por qué una asociación de consumidores de Mar del Plata fue la que inició acciones colectivas, habiendo un montón en Buenos Aires. Porque todos te decían lo mismo, ustedes están locos, van a ganar plata con esto. Y yo decía, pero no es un problema de ganar dinero, es un problema de convicción. Hasta que ya se me está perdiendo la convicción, debo decirlo. Por eso buscamos otras fuentes. Bueno, cosas juzgadas colectivo, efecto Erga-OMS. Esto no lo vi nunca, no creo que pase que vos tenés derecho a excluirte del proceso. En realidad esto tiene que ver porque el proceso colectivo norteamericano, como tiene un efecto que vos, si perdés, te afecta, te queda incluido, vos tenés el derecho a excluirte. Por lo cual, en el sistema que tenemos nosotros, esta opción de excluirte del proceso, la verdad que en mucho sentido no tiene. Bueno, medidas cautelares, era lo que decía. Cuando tenés contra políticas públicas, tenés la valla de la ley tenés que pedir la incondicionalidad de la ley que establece las medidas cautelares contra el Estado, que te dicen que tienen una caducidad de 3, 6, salvo que esté involucrado derechos del consumidor. Y el otro problema es cuando vos obtenés una sentencia, son los mecanismos de liquidación y ejecución de sentencia. No tenés tampoco criterios. Por lo cual vos podés tener una linda sentencia colectiva, pero como no tenés nada previsto para poder hacer ejecución de sentencia,
a veces cuando no podés hacerlo no hay efectividad. Esto más que nada está pensado en el mecanismo, por ejemplo, del fallo Mendoza que siempre me refiero, cómo haces para que efectivamente se pueda ejecutar. Entonces, una de las cosas que el juez tiene que ser vivo, tiene que buscar mecanismos donde involucre participación ciudadana que le haga el control de ejecución de sentencia. Y si tenés una sentencia colectiva ambiental, lo más lógico que involucres asociaciones ambientales, en la medida de lo posible, porque las que te van a ayudar a que se provoque la ejecución eficaz de la sentencia. Bueno, y yo acá a esto le puse un título que más o menos ya le venía adelantando. La resistencia a este instrumento procesal viene tanto del sector privado como público. Me ha tocado ir a algunas audiencias en algunas acciones colectivas contra empresas privadas. Nosotros hemos iniciado una acción contra una aseguradora que asegura garantías extendidas de productos en forma ilegal. Bueno, la primera manifestación del colega en la audiencia de mediación es decir, no, esto es una barbaridad, ustedes tienen un fin de indemnidad, pueden hacer cualquier cosa, esto es una barbaridad. Y yo le contesto, la barbaridad es que ustedes puedan hacer, robarle el dinero a la gente y salir indemnes. Digo, ¿pero qué pasa? Esta noción de que es una barbaridad y que es antiético que una asociación de consumidores inicie una acción porque en realidad se piden cosas que no corresponden. Digo, mira, si no corresponde, puedes decir que no te hagas ningún problema. Es la que utilizan en los congresos, donde te quieren socavar y te quieren poner, digamos, como que es una cuestión antiética y de abuso de derechos de parte de las asociaciones de consumidores en inicio de acciones colectivas. Esa es la idea que quieren ponerla justamente los abogados que representan a las empresas, que a mí no me parece mal, porque digo, cada uno representa el interés que le parece. Lo único que siempre digo en todos estos ámbitos es que no hay neutralidad académica, hay intereses. Y a mí no me molesta que vos tengas un interés, como le decía el otro día al flaco de Mercado Libre. Me parece perfecto que tengas tu interés y que lo manifiestes y que lo defiendas. A mí lo que me molesta es que me venga bajo la solapa de expresión académica neutra a decirme y vos me expresás tu interés individual. ¿Qué hacen muchos colegas? Digo, hay muchos colegas que escriben desde la mirada de que son neutrales, que es un aporte académico y en realidad representan intereses. Y fíjense que yo soy consultor del Ministerio de Salud en materia de control de tabaco. Digo, eso hace que tenga que estudiar muchos documentos, papers norteamericanos en cuanto a análisis de política de control de tabaco. La generalidad de sobre todo en esto, porque las industrias de tabaco han interferido mucho, es que todos esos trabajos académicos tienen una acápite que te dice conflicto de intereses. Entonces algunos te dicen, este estudio ha sido financiado por Philip Morris. Entonces decís, bueno, mirá, ¿a qué conclusión llegaste? O el otro te dice, no, esto fue financiado por el Instituto O'Neill, que es el instituto más grande, digamos, de control de tabaco que financia. Entonces decís, bueno, por lo menos sé que no responde al interés Entonces vos ya sabés porque te ubicás lo que los tipos te están diciendo. Lo que nosotros no tenemos en los trabajos académicos argentinos no tenemos el acápite conflicto de intereses. De hecho, hay algunos colegas que escriben derecho de consumo y trabajan para empresas de seguros. Entonces, me parece que es hora que en la materia académica empecemos a establecer bien dónde estamos parados. Yo no te voy a cuestionar que vos defiendas un interés porque está perfecto, hacelo. Lo que sí, decímelo. Ese es el tema. Bueno, en esto está pasando eso. Digo, hay resistencias, sobre todo algunas empresas, que les molesta la posibilidad de las acciones colectivas y tratan de trasladar a asociaciones como que son actos antiéticos de tratarse de aprovechar y hacer abuso de posiciones. Pero digo, los procesos colectivos, como les estaba diciendo, en muchas ocasiones son un aliado del poder público porque controlan los abusos de las empresas. Lo que no hace el Estado a veces los hacen las asociaciones de consumidores. Pero también funcionan para asegurar los derechos de los ciudadanos contra el propio Estado. Entonces ahí hay el desafío de la autoridad pública. Entonces hay un conflicto donde el Estado le molesta el inicio de las acciones colectivas. Esta acción colectiva que inició el ministro Berman es justamente la expresión de eso.
tratar de lograr que se haya un bloqueo de que ninguna asociación, la medida cautelar que piden es que ninguna asociación pueda iniciar una acción colectiva cuestionando las resoluciones. Es una barbaridad. Y es una barbaridad que el juez lo haya hecho. Y a mí me parece, sinceramente, que el Consejo de la Magistratura ahí tiene que actuar y decir, no, para. Una cosa es que vos tengas una opinión, pero hay cosas que son de objeto improponible. Que no van y no pueden, no admite interpretación al respecto. Pero bueno. Último modelo de la resistencia. Proyecto 2020 de Ley de Procesos Colectivos. El ministro Garabano generó todo en su momento hubo una gran convocatoria, gente muy valiosa estuvo, por ejemplo, Berbic y Giannini, que son los tipos que más saben de procesos colectivos. Es un placer leerlo porque permanentemente estudian. La verdad que ellos saben mucho de esto. Pero bueno, hubo cuestiones que hicieron que la gente valiosa se fuera yendo de ese proyecto. ¿Cómo quedó el proyecto? Digo que está dando vueltas y que para que tengan una idea de cómo está la resistencia del Estado ahora en este momento en los procesos colectivos. Bueno, primera cuestión, el proyecto plantea una concentración de la competencia del Poder Judicial con asiento territorial en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, vos vivís en Jujuy, querés iniciar una acción colectiva, no, trasladate. Bueno, lo que hablamos, 2654 del Código. En realidad no es contra una empresa, es contra el Estado mismo. Pero veamos esto. ¿Qué genera esto? Concentración de acciones colectivas en Capital Federal. Todos los amigos y colegas de Capital Federal se van a beneficiar en detrimento de todos los colegas que quieran iniciar acciones colectivas. Digo, porque todos tenemos derecho a poder representar a una asociación colectiva y iniciar una acción colectiva. De esta manera, dicen, olvídense, no hay forma. Si no vivís en Capital, no iniciás acciones colectivas. Bueno, aparte que hay otra cuestión. Va en contra de, ¿para qué querés entonces juzgados federales en todo el país si no podés iniciar una acción ahí? No tiene ni el menor sentido. Pero hay una cámara que le dijo que sí. Bueno, ya no les cuento más porque si no, no terminamos más. Otra cosa, el proyecto, lo que hablábamos, incentivo. La única gratuidad es en el pago de la tasa de justicia. No establece la gratuidad del proceso, por lo cual hace que la asociación de consumidores que quiere iniciar una acción tenga que asumir los costos de todo, presumiendo que hay dinero. Bueno, lo mismo con horarios profesionales. Nada de nada. Requisito de admisibilidad. Que esto es lo grave de la Corte en el fallo Cepis. Exigir problemas de acceso individual a la justicia. Que lo que dijo respecto de los usuarios de gas no residenciales. No está aprobado. Yo presumo que tienen capacidad económica. Si tienes capacidad económica, no inicies un proceso colectivo. Muy peligroso lo que dijo la Corte y muy inconstitucional. Esta es buenísima. Agravamiento de los requisitos de la presencia de las medidas cautelares. ¿Qué te dice? Las medidas cautelares procederán siempre y cuando el daño sea irreversible. O sea que, si el daño no es irreversible, no te dan la medida cautelar. ¿Para qué queremos el 1710 que habla de la acción preventiva y todo eso? Bueno, olvídate. Y encima, si te rechazan la medida cautelar, no la podés apelar. Bueno, y por último, no tiene nada para trabajar la implementación de la sentencia, es lo que decía. Podés tener una hermosa sentencia, pero si no tenés estructura para poder ejecutar una sentencia, es lo mismo que nada. Entonces, si no hay eficacia en la aplicación de sentencia, no hay justicia. Y se terminó, y tiempo, mirá, con 10 minutos de tiempo. La visión, como vieron, no es una visión muy optimista. En realidad este es un tema que yo discutía con Adrián, digo, mira, la verdad que hablar de procesos colectivos es algo medio alejado de los colegas, porque es un poco lo que los hacen, pero me parecía interesante que tuvieran por lo menos esta visión, digo, por eso no entrar en estas cuestiones, a ver, la naturaleza jurídica, bueno, todas esas cuestiones, bueno, después discutiremos cuando haya un proceso colectivo, pero ahora tienen una idea de cómo funciona el proceso colectivo, de por qué cuando hablan de un proyecto colectivo, por qué no hay que aceptar que haya una concentración en la capital federal, porque
cualquiera en cualquier momento puede representar una asociación de consumidores y puede iniciar una acción colectiva acá, en la costa, donde sea, porque no hay incentivos para que lo hagan. Digo, esa es la visión, digo, y en que hay que pensar, y entonces los proyectos, por eso, a veces se discuten en ámbitos académicos, donde se despojan de los intereses, pero en realidad esconden todo esto. Al Estado no le gustan los procesos, a los bancos no le gustan los procesos colectivos, digo, y a las empresas no les gustan los procesos colectivos, y no quieren que funcionen. Esa es la verdad. Y al Mercado Libre tampoco quiere que funcione. Bueno, por eso hay que hacer procesos individuales. Eso no hay problema, se pueden hacer. No hay ninguna... Todavía no tenemos prohibido. Bueno, así que no sé si quieren, no les pregunté, ¿quieren hacer alguna pregunta? Porque hay mucho de corrido. Si tenían alguna pregunta ya te olvidaste seguramente. Pero bueno, esta es la visión general de los procesos colectivos. No sé si quieren hacer alguna pregunta de esto, alguna pregunta respecto a de la primera parte de contrataciones electrónicas. Y si no, ya los dejo liberados y les agradezco muchísimo la paciencia y la atención prestada. Y espero haber sido útil lo que haya dicho. Así que muchas gracias.